Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí con otro vídeo más, en este caso una reacción, un vídeo reacción al Summer Game Fest, ¿vale? Este evento anual de verano, evidentemente. Y bueno, vamos a ver qué tal es. Lo voy a reaccionar en diferido, ¿vale? Es decir, el evento ya ha sido. Entonces, bueno, pues vamos a ver si hay cositas interesantes, si hay cosas así que me sobren totalmente de entrevistas o alguna cosa que vea que es muy de relleno, o anuncios, ¿vale? Pero anuncios de relleno, me refiero, no de videojuegos. Pues eso lo quito, ¿vale? Porque además estoy viendo que el directo, a lo mejor hay alguna parte de relleno, pero el directo ha durado 4 horazas, tío. 4 horazas. Así que voy a tener que editar mucho, ¿vale? Para que no quede larguísimo este vídeo. Vamos a darle ya. Es que estoy en el minuto 28-42, pero veo que dura 4 horas. ¿Qué es esto, tío? Puede que me duerma, literalmente. Puede que me duerma. Aquí está Geoff. Pero Geoff no de jefote, Geoff. Geoff Keighley. Mira cómo se quiere a sí mismo, Geoff. And it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Voy a poner subtítulos automáticos. Bueno, vosotros no lo vais a estar viendo con subtítulos, digo, que yo sepa, vamos. Porque creo que lo voy a descargar normal. Pero bueno, si tengo que traducir yo alguna cosa, pues la traduzco, lo que sea. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot bueno, pero los subtítulos van. And our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Mortal Kombat, el reboot, ¿no? El 1. Van lentísimos los subtítulos, van como desfasadísimos. And yes, we do have a very special grand finale. Vale, un gran final que no podemos perdernos, ¿ok? No sé qué será, pero bueno. Le doy un like o un dislike al directo, no sé, ¿eh? Luego al final decido si le doy like o dislike. Según mi opinión, ¿vale? Vale, Ubisoft. No es Assassin's Creed, evidentemente esto parece un... No sé qué decir, iba a decir Prince of Persia, pero ni siquiera. Tiene ahí como un estilo artístico de dibujo, ¿no? Animado, más o menos. No exactamente de dibujo animado, pero no entiendes. Ah, parece un... Ok. Pero sí que parece un Prince of Persia en algunas cosas, ¿no? Tiene mucha más acción, ¿no? Parece como Metroidvania o algo así. Pero por el ambiente es que parece un poco Prince of Persia. Que por cierto, el Summer Game Fest, ¿vale? Tiene hecho en el canal una lista de reproducción. Sí, parece Metroidvania. Pero incluye otros eventos, ¿vale? No solo este, el Summer Game Fest mismo, aunque la lista se llame Summer Game Fest, incluye también otros eventos de verano, ¿vale? Que aparecen de hecho en la propia página del Summer Game Fest. No vamos a reaccionar a todos, solo a los que me interese, o a algunos ahí muy populares. Prince of Persia, exactamente, de los Crown, 18 de enero 2024. Sí, es que la ambiente era de Prince of Persia totalmente.
Pero como tiene un estilo diferente, ¿no? Muy raro. Y parece Metroidvania, además, no sé. Pues tiene un estilo muy diferente. No sé qué opinar de este. Parece divertido en jugabilidad, pero no sé qué opinar. Yo tampoco soy, aunque sí que soy fan de Assassin's Creed, pero Prince of Persia, claro, ya es una saga que me pilla un poco más en gallumos. Mortal Kombat 1, que no entiendo esto de reiniciarlo otra vez, pero bueno. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series Sí, reboot de la serie. And it's coming this Sí, September. pero reboot, ¿con qué sentido? ¿Va a revolucionar algo el tema o va a ser lo mismo de siempre? Porque para eso no hagas un reboot. Well, now it is time for Combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, vale, historia, gameplay, fatalities de Mortal. Vale, ok, vamos a ver, bueno. Tampoco soy un gran conocedor yo de Mortal Kombat, pero conozco algo, evidentemente. A ver, la historia me da un poco igual, es un juego de lucha, ¿no? Luego me importa mucho. Cinemáticas se ven bien. Esto es en gameplay. Bueno, yo así a simple vista es que lo veo muy como los últimos Mortal Kombat, por lo menos estos primeros. Este primer gameplay es como en Injustice también, porque utilizan el mismo motor gráfico y la forma de atacar es igual que Injustice, ¿no? Que esa Injustice lo conozco más, pero más o menos igual, ¿no? Vale, no, es el poder que tiene, ¿vale? Bueno, aquí me pilla en calzoncillos, o sea, no sé si es un poder o que puedes controlar a los personajes. Vale, que es un poder, sin más. El escenario está guapísimo, ¿eh? Tiene muchísimo detalle. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Pero tiene una pinta de fumada de que estaría potente, ¿eh? Me da la sensación. Pues sí, a nivel de gameplay, a ver, es que el género de lucha tampoco puedes pedirle mucho más, por eso no entiendo el reboot. Yo qué sé, para eso sigue como Street Fighter, haciendo entregas numeradas y hasta el final de los tiempos. Igual que Tekken y los demás, no sé, que no entiendo. ¿Por qué hay tanto cambio? Comentádmelo si vosotros sabéis. Pero es que yo no veo tanto cambio a nivel gráfico, sí, evidentemente. Están guapísimos estos trajes, parece un poco mezcla de Shaolin y Dragon Ball. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Sí, además incluso las cinemáticas cuando se chocan los personajes, ¿vale? Con las armas. Es que eso también está en Injustice, tal cual. Y en los últimos Mortal Kombat, es que es tal cual. Es que, o sea, no me parece mal, como videojuego está guapo, pero por eso no entiendo que haya un reboot de esto. Y que lo llames Mortal Kombat 1, además, o sea. Vale, todos los fatales es que están bastante guapos, la verdad. Sí, finish him y todo eso, sí, está bastante gory. Está bastante chulo esto, ¿no? A ver, por la cinemática, evidentemente. Le ha hecho como un... Sí, tío, como la marca ahí en el Salón de la Fama, ¿no? Sí, está guapo, pero veo, sí, o sea, sigo sin ver la justificación de por qué llamarlo Mortal Kombat 1 y volver a empezar. O sea, no es como
O sea, no es como otras sagas que se reinventan y cambian el nombre, ¿no? O sea, vuelven al mismo nombre del principio. Esto no me tiene sentido. Más allá de que el gameplay está guapísimo, me parece muy chulo, pero... for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. Bueno, creador de Mortal Kombat. Buena musiquita, me gusta. ¿Qué haces? El público, el de la gorra, tío. Vaya fanático. They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the Esperemos que no se tiren mucho hablando, pero bueno. Everyone just wants to know more about this because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. Sí, un nuevo A comienzo. number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different Sí, story. una historia completamente diferente. Claro, pero no solo la historia, yo creo que también tiene que ser gameplay. Allies and Pero so bueno. mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game. Tío, o sea, está la selección de personajes es la de Mortal Kombat habitual, más o menos. O sea, el menú, quiero decir. Y el de los Injustice. O sea, el Injustice 2, o sea. They will join the fight. A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination. Vale, que se puede. No entendí muy bien eso. Se pueden combinar personajes y tal. The best team ups. Eso parece chulo. So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time based? Like how often do they come in? Sí, vale, a lo mejor es lo del poder, es raro. Exactly, and you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have like in the middle of a combo they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. So Sonya you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Bueno, no está mal, lo que está contando y tal está bastante chulo, de lo que... Del gameplay, creo que... Yeah, some of the characters are going A ver, sigo viendo un poco raro el reboot, pero... Pero sí, lo que está comentando parece interesante, que añade curiosidades bastante chulas. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? ¿En serio?
That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally Que metan a Seagal y eso ya son peleas. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, seeing lots more characters to reveal. A mí no me convence mucho el reboot, pero creo que pinta muy bien el juego, aún así. Y quitando el Prince of Persia, para ser el segundo juego anunciado, bien. O sea, bien. De momento va bien. Me está gustando. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile II from Grinding Gear Games. Además se ha puesto a hablar, pero ha explicado cosas de gameplay, o sea, me parece justificable. Anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. ¿Cómo se enrolla este hombre, Joder. Es que cómo se enrolla el tío. Es de locos. Evidentemente tiene que hacerlo, pero te ahorrarías más tiempo. A la gente no le gusta estar aquí 4 horas, tío. Estamos aquí como masocas, los que somos masocas. Luego hay otra gente que es más inteligente que nosotros. Coño, el jefe este, ¿no? Parecía un jefe. Path of Exile, es que la ambientación 2. La ambientación me recuerda un poco a Diablo. Se parece un poco, ¿no? 28 de julio. Pero no conozco Path of Exile, entonces no sé si el gameplay es exactamente igual. A ver, Capcom, que también tiene otro evento aparte, ¿eh? O sea, hay varios, hay Capcom, Ubisoft, el de Xbox, que es el tocho también. Vale, esto es Street Fighter, evidentemente, pero que es un Ryu Cyborg. What the fuck? ¿Qué es esto? O sea, yo no tengo el Street Fighter, ¿vale? Pero por eso digo que no sé si tiene una justificación esto, ¿vale? Se le acaba de hacer un Hadouken a un dinosaurio. Increíble. Pero ¿por qué son cyborgs? O sea... vale. Es Exoprimal, como que tiene una... Sí, una colaboración, ¿no? Vale, con Exoprimal, el 14 de julio. Que es, además en Game Pass, el día 1. Vale. Es que me sonaba el dinosaurio y lo de los portales Exoprimal. Pero decía yo, ¿qué es esto? Sí, es una colaboración entre las dos franquicias. Vale. Vamos bajando el ritmo, con esto hemos bajado de picado, o sea. Creo yo. A ver, dale. Nicolas Cage, tío. Death by Daylight.
Nicolas Cage, es que es increíble, tío. Cuando aparecen así actores para hacer cameos raros, me descolocas. Hasta Geoff se descojona porque... This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more Está than 4 invitado al decades escenario, no me lo creo. of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Pues sí. Nicolas Cage. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Qué haces aquí, Nicolas? Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy. ¿Qué dicen? No lo conozco, evidentemente. Very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this... Hay que decir que en esa imagen no se parece tanto a Nicolas Cage, o sea, viéndolo aquí en la realidad, How does this happen? Well, it's lo han hecho un poco de aquella manera, pero bueno. right? And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this. And I'm always looking to learn something. Movimiento tiene que ser, bueno, es difícil de explicar, tiene que estar cuadrado bien con el de los jugadores, pues entendido, vamos. A ver, se echan unos rollos aquí, tremendo. Hay cameos, o sea, es que en estos eventos, a ver, aquí está justificado porque salen en el juego, tal. Pero los Game Awards, cuando invitó al Pacino, o sea, de vez en cuando hay cameos que son un poco forzados, ¿no? Para echar las risas, ¿no? En este caso está justificado, joder. Vaya cambio de la realidad al juego. A ver, sí que se ve en plan Nicolas Cage, ¿no? Pero
cuando se mueve está muy serio, muy rígido, ¿no? O sea... A ver, pone gameplay footage not final. Pues cambiarle la expresión de la cara, o sea, está así. Está tal cual en esta imagen todo el rato cuando se mueve, está así. Coño. Entiendo que no es un juego enfocado a las animaciones faciales, pero coño. Si además he estado hablando de la actuación, precisamente, no sé. En fin. Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Ojo, Henry Cavill. Vale, pero esto es de Witcher. Be sure to tune into The Witcher Season 3, Volume 1 debut. Bueno, sí, claro, The Witcher es una saga de videojuegos también. Vale, sí, te lo compro. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Te lo compro, te lo compro. Aquí nos va a escapar el copy, me imagino. Pero bueno, este directo... O sea, me imagino que nos escaparán por todo el copy. Me da igual, no me importa. Con tal de que me dejen subir el vídeo, no hay problema. Me da igual que lo desmoneticen. Bueno, además esta es la última temporada de Witcher con Enrique, ¿no? A ver si es fiel a los libros, si se... Yo el spin-off que salió... Bueno, sí, es un spin-off, ¿no? La parte esta que salió, que no está dentro de la serie, está como aparte. Yo eso no lo vi, la verdad. Porque vi que no era muy fiel a los libros y dije, paso. Pero esto pinta bien. De hecho, a mí la segunda temporada me gusta más que la primera. Algunas cosas, otras quizás no tanto, pero la segunda temporada creo que tiene cosas interesantes. Mucho más que la primera. Bueno, aparte yo he leído algunos de los libros, no todos, no me queda mucho de la saga. No, la cacería salvaje. Ok, eso me gusta, ¿no? The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. Hostia, como mola el hechizo ese, ¿eh? De protección. Pinta bien, por lo menos en acción, ¿no? Eso nunca va a fallar. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Bueno, pues... pinta bien, ¿eh? Los creadores de Banishers no me ha dado tiempo a leer. Está demasiado lento. Bueno, espera, que lo puedo parar, claro. Vale, de los creadores de Vanishing of Ethan Carter, Painkiller y Bulletstorm. Vale, Bulletstorm es el que más conozco. Ah, pero este juego ya me suena de anteriores eventos. Sí, que tiene relitos medievales en primera persona y... Sí, que tiene ahí... O sea, medieval, pero con estas armas, quiero decir. Witchfire, sí, ya me suena. 20 de septiembre de 2023. Tiene buena pinta gráficamente está muy chulo, ¿no? Witchfire, sí. Vale, esto es VR2. Smilegate. Pero es la compañía del juego.
Bueno, estas transiciones de videojuego a escena real, actuación, no sé si le benefician al juego. No se ve mal, se ve bastante bien, pero no sé si beneficia tanto un videojuego. Bueno, yo qué sé. Es que, claro, VR es lo que tengo dicho en otros eventos. Evidentemente... Ah, vale, esto es Crossfire. Sierra Squad, vale, esto salió en el de PlayStation. De hace unas semanas, ¿no? Sí. Se salió en el de PlayStation. We have no choice. The root will destroy everything. For all time. Ha sido corto el anuncio de Samsung, ¿eh? Pensé que era más largo. Vale, este es otro shooter. Lo que pasa es que este no es VR. Además es con la cámara al hombro. Este también. ¿O no? No, creo que no lo he visto. Me suena, pero creo que no lo he visto. Ah, vale. No solo shooter, tiene también un rollito de acción, ¿no? A melee. Es que no sé qué pensar. Como está guapo visualmente, pero... no sé. El mundo me parece un poco genérico. Vale, Remnant II. Ok. Bueno, no me parece que pinte mal, pero creo que pinta peor el Crossfire. Creo yo, pero no sé. Including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises. Fortnite y Call of Duty, Dios. TikTok no, Geoff, TikTok no. Have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax A ver, sorpresitas. Now, speaking of surprises, A ver, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Ah, vale. Sonic. Hay una transición de moderno a... Qué bonito se ve, ¿no? Guau, además me mola muchísimo que gusta Sonic, está muy... Sí, está muy gracioso, ahí pequeñito y tal. Sí, tío, está muy chulo, el personaje. Me gusta mucho cómo está. ¡Ojo! Me gusta. Ah, y también tiene cooperativo, ¿no? O sea, multijugador. Ok. El pixelado. Está chulo, O sea, me está gustando mucho visualmente. Sí, además es que los niveles son muy de Sonic. Todos los que estamos viendo. Sí que las animaciones... Me noto un poco falta Superstars. En algunas escenas como que... No sé, podrían hacer algún gesto o algo así, no sé, están como muy rígidos. Una sensación. Que también me mola esa transición, ¿no? Bueno, otoño. Sonic Superstars.
This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this Verso. had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Otaku Verso, madre mía. Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Esto... Another busy day ahead of us. No, o sea, no lo tengo controlado, la verdad. Lo he visto ya en varios eventos, pero no sé cómo es, o sea, a nivel de gameplay, historia. Historia será un poco anime, ¿no? Evidentemente. Japonesada total, evidentemente, pero hasta ahí llegamos todos. Pero gameplay no... creo que era acción RPG, si no me equivoco. Aquí no muestra nada, es todo cinemática. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Bueno, no sé, no sé si es... Ponía PlayStation 5 2023, no me he fijado en la fecha. Inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. A ver. Ahora va bien, va rapidito el evento. Me gusta, me gusta. Despierta, Pinocho raro, despierta. Esto es como si haces con Pinocho un Bloodborne, literalmente, o sea. Esto de Pinocho, pues alguna cosilla, ¿no? El circo. Pero tampoco es que sea Pinocho. Es que mira, o sea, eso podría ser de cualquier saga, ¿no? De esos monstruos. Oh, claro. Pero en vez de ser una ballena parece más un tiburón, ¿no? Eso, pi. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19 de septiembre de 2023. Ah, ya está la demo disponible. Multiplataforma prácticamente. E intergeneracional, ¿eh? O sea, está bien, está bien. Está chulo. Xbox and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. De uno de los animes más importantes. Once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. No me asuste, que me asuste aquí. Me vienes aquí con un Tenkaichi y... No. No es, pero... Y te doy un like, o sea... ¿Pero qué es esto? Ah, pero...
esto es de Toriyama. No es Tenkaichi, pero esto es de Toriyama. Es... ¿Cómo se llamaba esto, tío? De hecho, es que no sé si tengo el manga incluso de esto. O sea, fuera coñas, Creo que tengo el manga de esto. O me suena a haberlo leído. No me acuerdo cómo se llamaba. El personaje está bastante chulo, la verdad. Bueno, pero ¿qué va a ser? ¿Como un Dragon Quest o algo así? Sandland. Eso. Sabía que tenía algo de Sandman, pero, o sea, de Sand, pero no era Sandman. Hostia, pues... Sandland, tío. No sé si lo tendré, voy a ver. Aquí mismo. Sandland. El mismo Sandland. Es que me sonaba, tío, de que lo había leído. Y las máquinas las han clavado, tío. Se ha flipado un poco, creo, Geoff. Que es que creo que ha dicho, si no lo he entendido mal, creo que ha dicho uno de los animes, bueno, o de los mangas. No sé si tiene anime, yo nunca he visto el anime, solo he leído el manga. Pero ha dicho como que es uno de los animes más famosos, a lo mejor se refería a Toriyama, sí, o a Sandland puede ser. Pero bueno, Sandland tampoco es que lo conozca tanta gente, creo yo. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Oh, el gatillo. Ah, pero esto es un conjunto de varios juegos de... O sea... No entiendo. O sea, que van a anunciar varios juegos o es un evento, no entiendo esto. Estaba ahí Stray, pero... Sí, ahí está, pero... Vale, era un anuncio de un evento de Annapurna. Annapurna, por eso no entendía, ¿vale? No entendía, pero ahora que ha salido el logo de Annapurna y tal, pues claro, ahora sí que entiendo un poco el tema. Es que no entendía nada porque salían varios juegos. Throne and Liberty, MMO de Amazon. Throne and Liberty. Shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power. Put down this threat once and for all. Bueno, fantasía épica de siempre. Te puedes transformar en águila. Bueno, estos ya es... Pero es que de gameplay son 4 segundos de mierda. Esto ya es gameplay, sí. Sí, además es que por las animaciones se nota que es un MMO, pero de calle. Ah, que te puedes transformar en águila. O sea, con cualquier personaje. Bueno, un poco genérico, ¿no? Un poquito, ¿no? No sé qué opinar. Vale, test técnico. Ah, tomar por culo.
Estos trailers. Aquí se viene copy, evidentemente, por la cancioncita. Pero estos trailers con... Bueno, además ahora con el gameplay, ¿no? Que queda rarísimo. Con musiquita, además, con un ambiente medieval, pero una música más o menos moderna. Queda un poco raro, la verdad, no sé. No me pegan nada. Por lo menos no es un rap, ¿no? Porque no pegaría ni con cola. Pero bueno, sigue sin pegar, sinceramente. Lo positivo, que aquí por lo menos ponen algo de gameplay, ¿no? No es como cinemática, en plan película. Está guay, tienen algo de gameplay. No sé, tío, parece un poco For Honor, ¿no? ¿Qué es esto? Es que no sé... No me he enterado de nada. Warhaven. Pues... Parece un poquillo... Pero... Play for free se refiere a que es free to play. Este es el juego de las mascotas esas, ¿no? De pelearse. A ver, lo que no... O sea, entiendo que pongas gameplays y tal, vale. Pero ¿por qué me pones a streamers? ¿Por qué me pones a streamers? Además, streamers que le darán 100.000 vueltas a mí, por ejemplo. Y tendrán mucha más fama que yo, pero... No sé quiénes son, ¿vale? O sea, algunos serán muy conocidos, pero vamos, que tampoco son Ibai, ¿no? Repito, gameplay guay, pon lo que quieras de Party Animals, aunque ya se sabe, ya se conoce el juego, ¿no? Y tal, pero streamers y tal, no sé, tío. Al director de Dying Light, director de la franquicia. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon you will get the deadliest summers to date. Que sí, este es un juego de Crash que no me gusta nada. Me gusta Crash, pero es que este juego de Crash no me pega nada a la franquicia, sinceramente. O sea, a lo mejor es divertido y todo, ¿sabes? Pero no sé. Crash Team Rumbles, no sé, debe ser como un Battle Royale, más o menos, tengo entendido, ¿vale? Que es así, pero con personajes de Crash y dándose de leches y tal, no sé, no me interesa mucho. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy. No, Remedy. Alan Wake 2. Que este ya se anunció también, el de PlayStation. Looking dapper as always. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on there about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place, as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are Dicen que está explicando, creo que los lugares y que puedes variar los lugares. Eso entiendo, vale. You can go on. Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. Ha dicho RPG, o sea, role-playing game. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster.
Odio cuando tienen que explicar, o sea, está bien de vez en cuando, ¿vale? Que salga alguien a hablar. Pero cuando tienen que explicarlo todo con palabras, o sea, me revienta, tío. Claro, aquí sí, con gameplay. Claro, tío, con gameplay. Supone que no está finalizado, me da igual, o sea, que está bien, o sea, te enseñan gameplay, pero cuando tienen que previamente explicarte 1000 movidas y hablando, la gente se duerme, evidentemente. O sea, no sé, no me parece bien, realmente. Tampoco me parece bien que haya miles de trailers con cinemáticas en plan película, ¿vale? Con música. Pero bueno, prefiero ese tipo de trailers o gameplays, ¿no? En este caso. Tengo una duda, es que yo no conozco mucho Alan Wake, pero ¿qué es la barra del 5? Porque entiendo lo de la pistola y tal, y el número de balas, pero la barra del 5, ¿qué es? ¿La linterna? Es que no... Esta parte más o menos se vio, ¿no? Previamente. Lo que pasa es que era más bien cinemática. Más que gameplay. Sí, esta parte se vio que aparecía este. Lo que pasa es que esta vez es más detallado. Tío, es que en algunas cosas me recuerda a The Last of Us. El gameplay. O sea, sí que es diferente y tal, pero... Como se ve un poco, ¿no? Vale. Vale, lo de 5 se ha quitado 2 barras sin pillarlo, pero... Sí, incluso, o sea, lo que es la parte destruida, como las máquinas o lo que sea, ¿no? Está ahí. Joder, es que se parece un poco a las fases en eso, ¿eh? Lo que es la vegetación, que no es tan... Esto es lo de las dimensiones que comentaba antes, ¿no? Creo. Como corazón tatuado. Bueno, vale, que sí. Pero esto es cinemática, ¿ya? O sea, si me vas a decir que eso es el gameplay que he enseñado, es una mierda. Esto es lo que es... O sea, este es el trailer del último PlayStation Showcase, o como se llama, creo que era eso, sí. Que también lo reaccionamos a mencionar el de hace unas semanas. Bueno, es un poco diferente, creo. 17 de octubre 2023. Pero el trailer es parecidísimo y el gameplay ha sido una mierda. O sea, ha sido cortísimo el gameplay, no han enseñado casi nada. O sea, no sé. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Vale, esto es Warhammer. That'll be a problem. No, Captain. Galactic War. Esto es Space Marines, si no me equivoco. Está bastante chulo, hay que decirlo. Sí,
campaña cooperativa, no sé hasta cuánto ponía. Creo que ponía 3 jugadores, puede ser. O sea, estéticamente está muy chulo. Sí, 40.000, Space Marine, 2. Este invierno. La edición coleccionista. Bueno, está bien. O sea, no es que es una saga que no conozco, pero en general Warhammer no lo desconozco, pero está chulo. Me gusta cómo se ve este juego, la verdad, en concreto. Este es pixel art. Como medieval, ¿no? Uy, se lo ha cargado. Tío, la música parece del de Witcher. No está el rollito de Witcher. Bueno, es un poco... Sí, a ver, es medieval, la música digo, pero... No sé, me da... sensaciones de Witcher, no sé, mezclado con otra cosa. Y el ambiente... Yes, your grace. Snowfall. Bueno, el ambiente parece chulo, ¿no? Esto tiene una pinta de indie que te cagas. La cinemática, pero vamos, de película, ¿no? Como decía antes, o sea... ¿En serio? John Carpenter's Toxic Commando. O sea, se ha puesto a cantar ahí personajes que... Bueno, esto... ¿Sabéis qué pasa? Que me está dando la sensación de que hay mucho juego como estos que están saliendo que son muy de Halloween, ¿no? De Halloween o de esa época, ¿no? Más o menos de ese mes de... Lo que pasa es que no, estos saldrán antes, no me refiero, que habrá alguno que salga por esa época y no sé, me da la sensación de que son juegos muy de Halloween. Alan Wake, incluso, a ver, Mortal Kombat no, pero con los con los Fatalities, 2024, vale, este es de nueva generación. Esto salió en el PlayStation Showcase, creo. Se veía bastante chulo. No sé. Que a veces estaba como... No es la misma temática, pero es parecida a la de Final Fantasy. Y claro, están como los dos ahí... You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. Ah, pero esto es... Ya decía yo, vaya salto, ¿no? Del juego a la realidad. Sí, este es el equipo detrás del juego. Los actores de doblaje. Not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? 31 de agosto de 2023. Tampoco ha sido... Me esperaba un gameplay, ¿eh? No sé si ahora vendrá. Esto ha sido cinemática pura de la historia. Está interesante, pero... Pues bueno.
Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped to the Ya entré sin presentación el tío. game director like Pokemon with guns, and then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Oye, feísima la chaqueta del Geoff, lo siento. Palworld. Tío, pero es que ya no solo es que haya copiado a Pokémon, que lo dice el propio Geoff, o sea, vamos, es una copia de Pokémon descarada, pero ya no solo eso, es que esa escena de antes era una copia a Breath of the Wild, pero descarada. Esa escena de antes, sí. No creo que a Nintendo le guste mucho que Geoff haya dicho eso, pero bueno. Conociendo a Nintendo, dudo que le guste mucho. Tío, pero esto es descarado, o sea... Pero algunos diseños son descaradísimos. O sea, ¿qué diferencia hay en algunos diseños? Con algunos Pokémon son clavados. Pues ahí está una línea muy delgada entre plagio y homenaje, ¿no? Muy delgada. Perla Beach, no sé si es el nombre de la compañía o del juego este. ¿Qué es? Parece... No, pero no puede ser esto Ghost of Tsushima. Parecía Ghost of Tsushima. ¿O es un niño? Sí. No sé qué juego es este. Parece acción RPG, ¿no? Por algunos ataques. Land of the Morning Light. Black Desert. Pero a ver, ¿cómo se llama? Land of the Morning Light o Black Desert. Pero esto es... With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. Este es el Señor de los Anillos, tío. He dicho Tierra Media. Estaba pensando en Moria. Qué guapo. Estaba pensando estos enanos y tal. Si no era Señor de los Anillos, algún juego de rol, pero... Esto es Señor de los Anillos. Pero... son un poco raros, ¿no? Los orcos. Esas arañas no están mal. Tienen un diseño chulo los enanos, me gustan. Como caricaturesco, está chulo. Return to Moria. Otoño 2023, ok. Ok, a ver cómo está ese, Pero, ¿ese qué es? ¿Un MMO? ¿Va a ser un MMO? ¿O qué? No sé. Espero que no sea un Gollum, ¿vale? Gollum... Pobre juego, tío. Directamente, pobre juego. Alguna vez lo traeré al canal, cuando lo tenga, pero yo no pago esa pasta por un ni de broma. O sea, ni de broma. Bueno, por eso digo que espero que este sea mejor de este juego. Y lo que sí es que, no sé, o sea, se veía un poco caricaturesco, no sé cómo será eso. Vale, juego de móvil de una saga legendaria, Final Fantasy VII, para iOS y Android. Además, o sea, el tío, el Sephiroth con... We Still Don't Know Sephiroth con el móvil, ya, es que... son unos cachondos estos. Bueno, versión chibi, ¿no? El 7. Del 7 además, ¿qué será?
Pues ya hay una versión chibi del 7, según tengo entendido. ¿Esto qué es? Iba a decir de Chris Scott, pero no, porque parece que tiene más cosas. No pillo el gameplay. A ver cómo se llama, vamos a ver cómo se llama. Además es que tiene cinemáticas del remake del 7 con esa calidad, pero luego Ever Crisis. Vale. Tiene cinemáticas tochas, pero luego gráficamente es chibi. No sé. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus get the chance to win a Final no sé qué de Fantasy 16 prize pack. Annapurna, sí que get a free burrito from Taco Bell, order and a change to win a Final Fantasy 16 Collector Edition. Ese era el anuncio de no sé qué de Final Fantasy, usando un código de Fest con Taco Bell. Ese era el anuncio. Lamentable, yo. ¿Qué es esto? Lamentable es el troleo de Geoff, Gracioso sí, pero lamentable también. We are Banishers. We end suffering for those who live. Iglesia. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. Me parece que se pueden controlar a esos dos personajes o solo es este. No, parece que se pueden controlar a los dos. Sí. Ah, y tienen toma de decisiones. To the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Banishers, Ghosts of New Eden, finales de 2023. Esto es Yakuza. Es inconfundible, o sea. Los gráficos, los rasgos asiáticos, evidentemente. Es inconfundible, Si no es Yakuza es otra cosa parecida. お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃ。これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Ah, es Yakuza. 100%. Cosas combativos. 100%. Típico de un anime, ¿no? Like a Dragon Gaiden, vale. The man who erased his name. Entiendo. Multiplataforma. Eso parecía. Pasan los textos muy rápido a veces, Típico de anime, esto de hablarse lejísimos y que ambos personajes se escuchen.
para el estudio. Este no salió en el PlayStation Showcase, me suena. ¿O no? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Puede que no. ¿Has visto que es como la versión... Es como Atsu, pero mezclado con nombres de Sky. Da la sensación. ¿Sabes lo que le pasa? Me da la sensación de que es Under the Waves. Buen nombre, la verdad. 29 de agosto. Pero esto es intergeneracional, además. Estos juegos es que tienen personajes interesantes, pero a lo mejor se alargan, no lo sé. A lo mejor es un juego corto. Pero es que da la sensación que la historia solo tiene un personaje. Una Call of Duty. Entonces, con un personaje, hacer toda una historia que resulte interesante es difícil, la verdad. Porque ahí solo salía un personaje. Entonces, no sé. Temporada 0. En serio, está en un campo de fútbol ahí. Pero además, esto es Call of Duty, en serio. O sea, parece el... ¿Qué diferencia hay con el... Sí, Battle Royale, ya lo pone. Con el PUBG, ¿no? O el Fortnite, es lo que... El Fortnite tiene gráficos un poco más de dibujo, pero... Free to play, bueno, eso está bien. Tío, la musiquita esta nos va a romper. Sí, esto me va a quitar el copy seguramente. Este tipo de trailers me refiero. Totalmente innecesario ponerle la musiquita esta. Pero sí, muy de Call of Duty. Aunque sea Battle Royale o no, pero es muy de Call of Duty ponerle la musiquita y de saga sobreexplotada. Pero bueno, temporada 04 es Porsche, que le pasa a Porsche 75 años. Ah, no he entendido. ¿Que es un diseño especial de la Xbox? ¿O es un juego de Le Mans? ¿De 24 horas de Le Mans? No, es un diseño. Son varios diseños de Porsche para Xbox. Ok. Bueno, este en concreto es horrible. Lo siento. Tío, parece... Es horrible. O sea, lo siento, me parece feísimo. Lo siento. Parece que tiene la bandera de España en la mitad. Pero parece la Xbox una caja de palomitas, tío. Con la parte de arriba blanca, parece que tiene hueco. Fae Farm. Bueno. Es que había otros diseños de fondo que parecían chulos, pero ese en concreto es feísimo. De Xbox. Fae Farm. Esto es un poco... No sé con qué compararlo. No sé si Harvest Moon o Animal Crossing, cosas así, ¿no? Supongo, no sé. Lo que estoy viendo de momento me tiene pinta de Animal Crossing, pero son animales. Ah, que son hadas.
Ah, pero tiene también parte de rol, ¿no? Yo creo que juegas este juego y vomitas arcoíris, literalmente, o sea... Es que me falta un unicornio por ahí. 8 de septiembre creo que ponía. Vale, Marvel Snap. Este es el juego de cartas de Marvel. Nunca lo he jugado. Este que va colocado. ¿Por qué grita? Tienes un micrófono, no grites. Vale, ¿tiene temporadas? I love the enthusiasm, dice. Es que hace parecer a Geoff un tipo normal. Tócate las pelotas. Ese tío de antes... Este no, el de gafas no. Pero el de antes... Claro, solo una peli de Marvel y no me quiero imaginar al tipo ese gritando en el cine. Literal, o sea... No convence. En serio vamos a ver a este tío jugar. What the fuck es esto? ¿Se puede ser más genérico? ¿Qué es este Sauron de Hacendado? King Arthur Legends Rise. Ponía aplicación de Apple el King Arthur ese, o sea, todo esto para un juego de móvil genérico, ¿en serio? Es que ponía aplicación de Apple y la... la store de Google. They died as heroes. A estos Witchfires. Esto ya lo anunciaron en Witchfire. En el PlayStation Showcase fue esto. PC, PS5, PS4. Vale. No entiendo cómo no sale en Xbox y tal, en Switch, pero bueno. Vale. Bueno, en Switch a lo mejor por tema gráfico. ¿Qué fumada es esta? Ah, no, son varios juegos, ¿no? Entiendo que son varios juegos. Unreal Editor for Fortnite. Download now. O sea, el editor de Unreal del Fortnite, eso, de antes. ¿Qué cojones? Vale, esto parece un juego del espacio de estrategia, ¿no? Stellaris Nexus. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Bueno, parece el No Man's Sky versión chibi, tío. Parece un poco, ¿no? Space Trash, Scavenger. Oye, no, ahora no paran de salir uno tras otro, eso está guapo, ¿eh? Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by. Ahora que van todos los del espacio juntos, joder. Todos los de ciencia ficción espacial juntitos.
Joder, Star Trek. ¿Qué cojones? This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? No sé. ¿Qué es esto, tío? Sí, ya dijeron que era Twisted Metal, pero ¿qué es este trailer? ¿Qué es este trailer, tío? Oye, un Peacock, que tiene un nombre, lo de Peacock, que es horrible. Pero esto es de PC, Haven Slash. No entendí el nombre. A ver si lo pone ahora. Goddess of time. Receive my light, Lisfanger. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Parece un dibujo animado. Buah, pero vaya cambio, ¿no? De gráficos. Pensé que iba a ser como el dibujo de antes, ¿no? Así parece un poco más... No pinta mal, ojo, no pinta mal, pero bueno. Claro que así parece la cámara, yo sé. Geoff Legends. Esa cámara... No sé esa gameplay, exactamente. Bueno, que decían hack slash, Lisfanger. The Time Shift Warrior. From Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Aveum. It's fast and fluid. It's an FPS. Vale, este también estuvo en el PlayStation Showcase. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Este es el protagonista, el actor. Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that Sí, came out this summer. parece que tiene bastantes actores, ¿no? El juego este. Lo cual me sorprende, la verdad, porque sí que tiene detrás producción, pero no le veo yo... O sea, no me parece que vaya a ser un mal juego. Pues no veo por qué tiene tanta importancia, la verdad. Es de nueva generación, ¿no? Según acabo de decir. Ascendant II, Ascendant, sí. Sí, o sea, el gameplay en primera persona parece chulo, parece original. EA se aplica un poco el mérito también. Visual quality depends on your system. No es necesario realmente decir eso. O sea, hemos llegado hasta ese punto de tener que decir eso en un tráiler de estos de eventos. Claro que depende del sistema en que juegues, un poco los gráficos cambian, claro. Pero no es necesario decirlo. Sí, pero parece un poco... Ahora sí que es gameplay. Ahora sí que es gameplay. Vale, ahí vemos la interfaz. Eso de la izquierda, que es, o lo de la derecha, que serán magias. Me da la sensación de que tendrá mucho tutorial al principio, ¿no? Para entender un poco el juego y luego estará muy divertido. O sea, pinta, ¿me entiendes? Te agarras a eso. Hay un salto de escenario. Tienes que defender el corazón ese, ¿no? Es
como un first person shooter pero con magia, ¿no? Es un rollito así. Y con las dos manos, ¿no? Ah, vale, eso parece que trae a los enemigos, ¿no? Como que los dirijas hacia ese punto. Esto es como un puto shooter, o sea... Haces... Sí, parece una ametralladora. Visualmente se ve muy... con mucha luz y mucha... Vamos, que es un juego que te tiene muy atento, tienes que estar muy atento, ¿vale? Para jugarlo, creo yo. En lugar aparte de decir su historia. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. 20 de junio, más, es que no falta nada para esto, ¿no? No me tiene mala pinta realmente. Es que no sé si realmente va a ser tanta cosa. Es que con la jungla, ¿no? Un poco azteca, ¿no? O maya, no sé exactamente. Sí, un poquillo... Fortnite. Pero no sé, ¿esos skins vienen a algo? ¿Esos skins de los personajes? O sea, conozco ese que iba de verde con el casco ese. Lo clásico ese de Fortnite. Pero estos de aquí no sé si viene algo. A ver, sí que tiene su parte de historia Fortnite, pero tampoco es tanta, ¿no? Tampoco es tan importante, no sé, no veo a cuento de... Optimus Prime, en serio. O sea, el que faltaba, ¿no? Optimus Prime, ¿no? El que faltaba en el juego. Ya estamos todos. Exile Wilds es con ese ambiente de jungla y tal, selva, o que sea. Pero bueno, es que no... Fortnite como que ha perdido la esencia, ¿no? O sea, que a mí nunca me ha gustado realmente. He jugado alguna vez y tal. Es divertido, pero no me gusta mucho. Pero es que ahora ya es como tanta cosa metida de otras franquicias que es que parece un multiverso en sí mismo el Fortnite. O sea, We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Final Fantasy. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Rebirth es esto, ¿no? Wow. Just look at it all. It's so green. Bueno, a lo mejor cambian cosas de la historia, pero es que estoy viendo a esta y es como... ¿Sabes lo que le va a pasar? O sea, a no ser que cambien mucho la historia. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're
Vale, esto es como la salida de Midgard, ¿no? Como que están viendo por todo el mundo, me da la sensación, por el final del primer juego. El 7 remake. ¡Oh, qué guapo! Claro, estaba viendo y me imaginaba. Qué bien hayan hecho el personaje este, tío. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Sí, pero qué bien ha hecho el viejo este, ¿eh? Está guapo. Sí, sí. Musiquita. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Unos. Sí. Me está gustando, ¿eh? Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Estos también tienen bastantes batallitas. El original, el 7 original. Sí, sí, con estos hay que pelear bastante. Va a haber que pelear bastante también en el remake. Sí, es que Midgard es eso, si no me equivoco. Esta es la parte de fuera. Recién salido. Bueno, no sé si es en concreto es Midgard o es otra ciudad, ¿vale? Está Yuzi. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Se ve épico. Sephiroth. Ojo, esta escena. Ojo, Oh, esta es mítica. Qué bien la han clavado. Revit, 2024, 2 discos. Esa última escena me ha gustado mucho. Es que hay algunas cosas que me están gustando porque son fieles. Luego ya se verá, la historia pinta fumada increíble, pero hay cosas de la historia que recuerdan mucho al original en el escenario. Sí, esto es el Day of the Devs, ¿vale? También está dentro del Summer Game Fest. Ese no... Bueno, ese no sé si fue ya. No, creo que no. Creo que va a ser... No sé si mañana o no sé exactamente. Pero bueno, que ese no lo voy a ver, ¿vale? Ese no lo voy a ver, pero ya se acabó. Ya se acaba de quitar. A lo mejor es que el Game of... O sea, lo de los steps a lo mejor es que es ahora. Puede ser. Sí, ya se acabó. ¿Qué cojones? Pues tampoco. O sea, ha sido largo, pero tampoco me esperaba que fuese más largo aún, ¿eh? Entonces, ¿esto de los steps es ahora? Sí, creo que sí. Sí, que esto es lo posterior, ¿no? Me parece interesante para quien quiera verlo. Por supuesto. Me parece interesante para quien quiera ver esto. Pero, hombre, a mí me vais a perdonar, ¿vale? Pero sí que está dentro del propio vídeo, incluso del directo, ¿vale? Lo han metido en el mismo tal. Pero yo esto ya no voy a reaccionar a ello, ¿vale? Vale, entonces de ahí derivaba lo de las 4 horas, ¿no? Es que esto pensaba que era mañana o algo así. Sabía que estaban muy cerca, pero no pensé que estuvieran en el mismo día, tal cual, ¿vale? Entonces, es lo que iba yo a comentar, que esto yo no pensaba reaccionar en ello, porque sí que enseñan gameplays y está bien, pero aparte de que se alarga mucho el vídeo, hablan muchos desarrolladores,
como mucho tiempo escuchándolos y tal, me parece un poco coñazo, ¿vale? Sinceramente. Y además ya vamos a reaccionar al Xbox y alguno más que, bueno, no están tan dentro del Summer Game Fest, pero los del Summer Game Fest se adjudican también el evento este de que va a haber de Ubisoft y el de Capcom, ¿vale? Entonces, eso sí puedo, también los reaccionaré, los que estén más o menos dentro del Summer Game Fest, y los meteré, como dije al principio, en la lista de reproducción. Y nada más, ¿vale? Pondré el link aún así del directo en la descripción, por si queréis ver esta parte del Day of the Devs, ¿vale? Y bueno, pues si queréis ver eso, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción. O si no, vais a la cuenta de Game Awards, ¿vale? Que son también, es Geoff, al fin y al cabo, que lleva los Game Awards y también el Summer Game Fest, ¿vale? Bueno, pues, lo que es el evento de Summer Game Fest ya está en el canal de este año, pero, como dije, aún quedan algunos eventos, ¿vale? Y si puedo, intentaré reaccionar a ellos. Gente que se me olvidaba y me he acordado en el último momento, ¿vale? Mi opinión del evento, ¿vale? De hecho, le vamos a dar dislike, o sea, han faltado muchísimas cosas, o sea, ha habido alguna cosa guapa y tal, Mortal Kombat, Baldur's Gate y tal, Alan Wake o así, pero han faltado muchísimas cosas. Me ha parecido mucha parte de relleno, de los tipos hablando Geoff, anuncios que no venía a cuento. Pensé que iba a durar más, pero en el sentido de que iban a haber más cosas, y no ha habido tanta cosa realmente, o sea, de anuncios. Me ha parecido un poco malo, la verdad, sinceramente, no me ha gustado mucho Summer Game Fest, ¿vale? Esa era mi opinión, y le vamos a dar dislike, sí, le voy a dar dislike, ¿vale? No me ha gustado, sinceramente. Pero bueno, cualquier cosa me lo decís y hasta la próxima. Ahora sí, chao.